actualización en insuficiencia. Esperen un segundito. Estamos en el segundo encuentro de los cardiólogos, sobre todo. En realidad se abrió la jugada a todos para que nos vayamos actualizando en todos los temas, ¿no? Y en este caso, lo que nos toca es una charla con el doctor Perna, que es un lujo, que todos los conocen, y él tiene una charla preparada de terapias emergentes en insuficiencia cardíaca. Así que creo que no necesita más presentación el doctor. Así que, Doc, cuando usted diga. Bueno, ven todos ahí la presentación, me escuchan bien, ¿no? Perfecto, Eduardo. Dale. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir actividades con los vecinos. Lástima no poder asistir a todos lados, pero bueno, esto nos dejó la pandemia por allí de bueno de poder interactuar con temas tan rápido, y parece que estamos todos cerca y en realidad estamos todos muy lejos. Bueno, el tema que vamos a abordar, calculo que en 20-25 minutos, es terapias emergentes en insuficiencia cardíaca. Y bueno, hay muchísimo para hablar, muchas cosas ustedes ya conocen, pero vamos a tratar de armar estos temas. Primero, la IC de hoy y la terapia convencional, y cuáles son algunas de las terapias emergentes que probablemente no parezcan tan extrañas, algunas de ellas, sino que lo que importa es aplicarlas dentro de la estrategia de tratamiento habitual y las implicancias que tiene en la práctica clínica. Entonces, primero, entender que la insuficiencia cardíaca hasta hoy se define según el fenotipo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en estos tres grupos que todos conocemos. Esto se está moviendo. Ustedes saben hoy en día que la IC con fracción de eyección levemente reducida prácticamente es una IC con fracción de eyección reducida, y la IC con fracción de eyección preservada, que es mayor o igual a 50, tiene un punto en el cual puede cambiar todo, que es a partir de 65%, que hoy se conoce como IC con fracción de eyección supranormal. Y hay un fenotipo evolutivo que es importante tener en cuenta, que es la IC con fracción de eyección mejorada, que es aquel que tenía una baja fracción de eyección, pero que aumenta un 10% con una nueva fracción de eyección más de 40%. ¿Y por qué es importante? Porque el paciente que viene de baja fracción de eyección y mejora, no debe ser desatendido y no se le debe retirar la medicación con la cual ha sido medicado. Es importante entender que el curso evolutivo de un individuo con IC sigue distintos momentos y distintas etapas. Pasa de la IC ambulatoria a la hospitalización y después vuelve otra vez a la IC ambulatoria, deteriorándose de a poco, rápido. En la admisión tiene distintos momentos. Lo importante es entender que en los ensayos clínicos randomizados en estos diferentes momentos, podemos ver claramente que en la rama placebo de, por ejemplo, los que son estudios de IC ambulatoria, las tasas de evento, hospitalización y muerte cardiovascular son relativamente bajas, entre 8 y 21 por 100 pacientes años. Si miramos los casos que ocurren o la evolución que tienen en los estudios de IC aguda, pueden observar que estos porcentajes son mucho más altos. Entonces, varía entre 72 y 80,5 por 100 pacientes años. Y en el medio de estos dos grupos están los pacientes que hacen la transición desde la IC descompensada a la IC aguda, que tienen menos mortalidad que los agudos, menos eventos que los agudos, pero tienen más eventos que los crónicos. Por ejemplo, lo del estudio Victoria, que pueden ver allí que tiene 37,8 por 100 pacientes año. Es importante tener en cuenta en qué momento se presenta el individuo. El otro elemento que hoy tenemos claro es que hemos cambiado el paradigma desde una terapia secuencial antes del año 2020, que poníamos una droga, titulábamos a la siguiente y después a la otra, etcétera, etcétera, con la aparición de este concepto de actuar sobre 5 vías con 4 drogas. Hoy la terapia debería ser combinada con 4 drogas dirigidas a distintos mecanismos fisiopatológicos. Entonces dejamos de hablar de cuál droga, sino hablamos de cómo ponemos las drogas, es decir, la secuenciación, algoritmos, y tenemos el desafío de la IC con fracción de eyección preservada. Bueno, no vamos a poder abarcar todos estos temas. Simplemente recordar que estos son los mecanismos fisiopatológicos
clásicos involucrados con la insuficiencia cardíaca, desde la injuria hasta el desarrollo de formas graves de IC, que involucran el sistema nervioso simpático. Actuamos con betabloqueantes, el sistema renina-angiotensina, actuamos a distintos niveles, IECA, bloqueante de receptores de angiotensina o antagonista de los receptores mineralocorticoides, y también se agregó, se agregó hace algunos años el de los péptidos natriuréticos, en donde sabemos que inhibir la endopeptidasa neutra, es decir, la neprilicina, favorecía que desde un punto de vista endógeno aumenten los niveles de péptidos natriuréticos, y también actuamos sobre la producción de GMP cíclico, que después vamos a ver qué implicancia puede tener con nuevas opciones. Entonces, no vamos a repasar todo esto, pero los IECA reducen mortalidad total, hospitalizaciones, punto final combinado. Los bloqueantes de receptor de angiotensina, esto es importante, es una buena alternativa, pero como toda alternativa, es una alternativa. Es decir, la elección debe ser el IECA, y solamente si el paciente no puede recibir IECA, podría recibir bloqueante receptor de angiotensina, porque en la comparación 1 a 1 todavía siguen ganando los inhibidores de la enzima de conversión. ¿Qué pasa con la evidencia de los antagonistas de receptores mineralocorticoides y betabloqueantes? Bueno, los betabloqueantes sabemos, reducen todos los eventos, reducen además muerte súbita, mejoran la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, están vinculados con esa IC con fracción de eyección mejorada. Y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que son quizás, como dicen, la cenicienta del tratamiento de la IC. ¿Por qué? Porque es el que se le da menos atención. Han demostrado beneficios en IC muy avanzada, clase 3-4, en el estudio RALES, en el énfasis en paciente en clase funcional 2, en IC posinfarto, y también en IC con fracción de eyección preservada, fundamentalmente en la parte de las Américas. Pero es muy interesante tener algunos datos presentes cuando vamos a iniciar el tratamiento de la IC. Los betabloqueantes fueron los primeros en demostrar que hay un beneficio precoz, y este beneficio precoz se asocia, por ejemplo, con reducción de la mortalidad por todas las causas a las 8 semanas, y de muerte u hospitalización o discontinuación permanente en las primeras 8 semanas. Y no solo en todos los pacientes del Copérnicus, que ya eran los pacientes más graves, sino que dentro del estudio había un grupo de mayor riesgo aún, y aún en ese grupo de riesgo, el carvedilol se asoció con una reducción temprana del riesgo de estos eventos. Fíjense que incluso reduce la mortalidad dentro de las 8 semanas. Aunque no crean, el betabloqueante ha sido la droga probablemente que más impacto ha tenido en la insuficiencia cardíaca. Pero hoy en día, esto es un estudio que salió publicado hace muy poquitos días, tenemos el dato del tiempo al beneficio con antagonistas de receptores mineralocorticoides. Y fíjense que los antagonistas de receptores mineralocorticoides tienen un efecto para reducir muerte cardiovascular u hospitalización por IC en el día 19 en pacientes con IC y fracción de eyección reducida. En pacientes posinfarto, es decir, los que tienen IC posinfarto, al día 7 ya hay beneficio. Y, como era de esperar, en IC con fracción de eyección preservada, el beneficio ocurre un poco más tardíamente, a partir del día 208. Pero en estos dos grupos de pacientes no hay que diferir el inicio de este tratamiento. El sacubitril valsartán, también sabemos, excelente droga, reducción del 20% de eventos, beneficios en términos de mortalidad total, muerte cardiovascular, hospitalizaciones, hospitalización por cualquier causa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una droga que realmente tiene una evidencia muy sólida. Pero además también esta droga demostró beneficios en los primeros 30 días del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, y en los pacientes que estaban tratados con ARNI y que se hospitalizaban durante el estudio, mantenerle el ARNI, comparado con los que seguían en placebo, demostró una reducción de las rehospitalizaciones a 30 y 60 días. Es decir, no hay que tocar el tratamiento en un paciente que es admitido con insuficiencia cardíaca y que ya está tratado. ¿Cuáles son las terapias emergentes? Bueno, los inhibidores SGLT2 hoy ya no son terapias emergentes, la evidencia es muy sólida, y es importante que el médico esté convencido que hay que tratar con estas drogas. Impacto muy importante en IC con fracción de eyección reducida, 25-26% de reducción del punto final combinado, sobre todo de hospitalizaciones, y un espectro amplio. Este espectro significa que los inhibidores SGLT2 son
o han demostrado beneficio independiente del estado glucémico, la historia IC, de la fracción de eyección, del riesgo, de la etiología, del tratamiento que reciban, de la función renal, de la presión, de la edad, de la calidad de vida, del nivel de péptidos natriuréticos, del nivel de troponinas y de la presencia o no de arritmia. Es decir, claramente no hay ningún pretexto para no usar estas drogas en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y al igual que las otras drogas, demostraron un beneficio precoz. En el estudio DAPA, la dapagliflozina tuvo un efecto temprano al día 28 de tratamiento, y en el Emperor Reduce el beneficio ya se observó en este punto final de mortalidad total, hospitalizaciones o visitas urgentes, el mismo o similar al del DAPA-HF, una reducción significativa ya al día 12. Es decir, nuevamente hay que iniciar precozmente este tipo de tratamientos. Pero hoy decíamos, hablábamos del hecho del empeoramiento de la IC, y en general uno ve al empeoramiento de la IC como que es esto, es el paciente que requiere hospitalización, pero en realidad esta es la punta del iceberg. Hay un grupo de pacientes que empeoran y no son hospitalizados, es decir, que nosotros tenemos pacientes que van a emergencia, o que tienen un empeoramiento ambulatorio porque le titulamos las drogas, o incluso están los que tienen congestión hemodinámica, los que tienen la posibilidad de ser monitoreados con dispositivos implantables y que muestran un incremento de las presiones de llenado antes de que el paciente tenga manifestaciones clínicas. Y además tenemos lo que ocurre en los pacientes, aún con todos los tratamientos, que se conoce como el riesgo residual. Entonces, el empeoramiento de la IC, fíjense que ocurre en 1 de 6 pacientes, y uno podría definirlo como el progresivo deterioro de los signos y síntomas que requieren intensificación del tratamiento, o un episodio previo de empeoramiento, ya sea porque recibió diuréticos endovenosos, porque se hospitalizó por IC, o porque tuvo una visita urgente de emergencia. Es decir, ampliamos el espectro de que los pacientes pueden empeorar sin ser admitidos al hospital. Y también tenemos la visión dentro de las terapias emergentes de cómo podemos mejorar el tratamiento del empeoramiento de la IC. Y tenemos las estrategias clásicas, actuar, como decíamos hoy, sobre el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, el de la neprilicina, sobre los receptores SGLT2, y tenemos una opción adicional que es actuar con el vericiguat sobre la vía del óxido nítrico, la guanilato ciclasa y el GMP cíclico. Esto está vinculado con una reducción del funcionamiento de esta vía en pacientes con IC, fundamentalmente asociado con la disfunción endotelial. Entonces, uno podría dar o drogas estimulantes o drogas sensibilizantes de la guanidulato ciclasa, como es el vericiguat, y al ser sensibilizante favorece la acción de la guanidulato ciclasa con el óxido nítrico endógeno para producir GMP cíclico. Como decía hoy, la vía del GMP cíclico, que viene también por la vía de la acción sobre la neprilicina, puede ser facilitado con el vericiguat. Y el vericiguat, en el estudio Victoria, en una población particular de pacientes más graves, demostró una reducción de 10% del punto final primario de muerte cardiovascular o primera hospitalización, fundamentalmente por una reducción del 10% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otro estudio con una terapia emergente es el estudio Galactic, que evaluó ya otro tipo de estrategia, usar un inotrópico con una característica particular, que es actuar sobre la miosina. Entonces, este tipo de inotrópicos hoy en día se llama miotrópicos, porque actúan directamente sobre las fibras musculares. Y en el estudio Galactic, también en pacientes con IC crónica clase 2 a 4, hubo una reducción del punto final de 8%, fundamentalmente una reducción sobre las hospitalizaciones, aunque cuando uno separa los puntos finales estas diferencias no son tan significativas, pero es interesante porque, como toda droga que actúa mejorando el inotropismo, tendría que ser útil en esta población de pacientes, que son los que tienen IC severa, es decir, clase funcional 3-4, fracción de eyección menor o igual a 30% y una hospitalización en los 6 meses previos. Y fíjense cómo en este grupo de pacientes ha habido una reducción muy significativa cuando se tratan con omecamtiv mecarbil. Y fíjense que esta población tiene mayor riesgo que la población global, y el omecamtiv mecarbil tiene un impacto significativo en la reducción de eventos en esta población particularmente grave. Las otras opciones, que tampoco son emergentes, pero
son útiles para tratar a estos individuos son las drogas con efecto asociado. Entonces, la ivabradina, particularmente en pacientes con frecuencia cardíaca mayor a 70 hospitalizaciones, y la combinación hidralazina dinitrato isosorbide, que tiene una reducción muy significativa de la mortalidad cuando es adicionada al tratamiento convencional en pacientes afroamericanos, algo que por allí no es tan frecuente en nuestra región, pero por allí es más frecuente en regiones como los Estados Unidos y quizás en Brasil. Y no olvidarse del tratamiento de la deficiencia de hierro. Fíjense que el metaanálisis de 4 ensayos clínicos randomizados muestra reducción de la hospitalización cardiovascular o muerte fundamentalmente por la reducción de las hospitalizaciones. Entonces, es importante en esta población que tiene IC con fracción de eyección reducida y particularmente IC descompensada, chequear el déficit de hierro con una ferritina y la saturación, chequear anemia también y comenzar el tratamiento según el nivel de hemoglobina con, digamos, la dosis recomendada de terapia de reemplazo con hierro endovenoso. ¿Qué se viene? Se viene la acción de nuevos antagonistas de receptores mineralocorticoides. Y simplemente para mencionar, porque la otra intervención que se viene ya no es solamente tratar pacientes con IC, sino intervenir precozmente en pacientes con riesgo de IC. Esto significa decir que la insuficiencia cardíaca es una evolución adversa en pacientes que tienen otras condiciones, por ejemplo, diabetes mellitus o fallo renal crónico. Siempre hablamos de infarto, de enfermedad aterosclerótica, enfermedad como el ACV, etcétera, etcétera, pero la insuficiencia cardíaca no estaba contemplado dentro de estos eventos. Y fíjense que este es un análisis de los 2 estudios con Fine-Renone en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, que determinó juntarlos en un estudio que se llama el Fidelity Pool. Y el Fidelity Pool incluyó a todos los pacientes en los 2 estudios previos que tenían insuficiencia renal y diabetes mellitus. Y estos pacientes eran tratados con finerenona o placebo. Y les llamó la atención particularmente que dentro de la evolución cardiovascular, fíjense la reducción significativa de hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción del 22%, que es muy significativa, aún en pacientes que no tenían este diagnóstico. Por lo tanto, es una estrategia que seguramente va a seguir apareciendo en los próximos artículos. El otro punto es, uno dice, bueno, tengo un paciente que tiene algo de fallo renal, no le puedo dar empagliflozina, antagonista receptores, porque produce hipercalemia. Y fíjense que es muy interesante porque, primero, la empagliflozina parecería que es más efectiva, esto es EMPA o DAPA, cualquiera de los dos. Primero, no están asociadas con hipercalemia, ninguna de estas drogas. Segundo, en los que reciben tratamiento con antagonistas de los receptores mineralocorticoides tienen mejores efectos en mortalidad total y muerte cardiovascular. Aparte, menos pacientes que reciben empagliflozina abandonan el tratamiento de los antagonistas de receptores mineralocorticoides por algún efecto colateral. El beneficio es en cualquier combinación de estas drogas, de los antagonistas receptores con cualquier otra droga como IECA o ARNI. Y fundamentalmente reducen la incidencia de hipercalemia. Y esto fundamentalmente ocurre en los pacientes que están tratados o que van a ser tratados con antagonistas receptores mineralocorticoides. Por lo tanto, la empagliflozina es una opción para agregar a pacientes que desarrollan hipercalemia con los antagonistas receptores mineralocorticoides. Y la otra forma de expandir el tratamiento es recordar esto, que la fracción de eyección, a medida que aumenta, hay beneficio en cambiar a ARNI, adicionar un antagonista al receptor mineralocorticoide y agregar un inhibidor SGLT2. Y fíjense que entre 45 y 54 y 55 a 64, estas 3 drogas tienen beneficio adicional y la terapia combinada logra la mayor efectividad en reducir muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y los que les decía hoy, el límite de los beneficios llegan hasta alrededor de 65%. Entonces, ¿cuáles son las implicancias en la práctica clínica de esta opción de tratamiento? Primero, hay que entender que la terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca está basada en que son
drogas complementarias que actúan en vías fisiopatológicas diferentes. Aquí figuran 5 por lo que decíamos hoy, son 5 vías. Inhibir la neprilicina, bloquear el sistema renina-angiotensina, inhibir los receptores SGLT2, usar un beta bloqueante y un antagonista receptor mineralocorticoides. Sus mecanismos de acción son independientes, pero son adicionales. El objetivo es implementarla lo más rápido posible. Y el orden debería basarse en la velocidad y magnitud del beneficio, la facilidad del uso, la tolerabilidad y la sinergia con los otros. Entonces, aquí cobra importancia lo que mencionaba en un principio del beneficio precoz del inicio de estas drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Claramente, cuando uno mira este análisis, este metaanálisis en red, siempre vamos a mirar acá arriba y decimos, bueno, la mejor combinación, ARNI, beta bloqueante, antagonista receptor mineralocorticoide e inhibidor de SGLT2. El hazard ratio 39, 61% de reducción de la mortalidad. Pero fíjense que si nosotros combinamos a estos tres con el Vericiguat, la reducción es más o menos parecida, 59%. Y le decía del efecto individual de las drogas. El beta bloqueante es el que ha logrado la mayor efectividad como droga individual. Entonces, no hay que dejar de pensar en el rol que tiene el beta bloqueante para tratar a estos pacientes. Fíjense que el beta bloqueante solo ya reduce 25% la mortalidad cardiovascular u hospitalización comparado con los IECA, no comparado con placebo. Es decir, son drogas fundamentales para tratar a estos pacientes y saber que la combinación es útil porque prolonga la supervivencia, 8 años de vida en pacientes de 50, pero 5 años de vida en pacientes de 70 años. Y fíjense que hay una discusión de qué debemos usar, reducción del riesgo relativo o el riesgo absoluto. Y fíjense que el riesgo absoluto está muy vinculado con la mortalidad que tiene el grupo al que estamos estudiando. Es decir, no es lo mismo reducir el riesgo en estas poblaciones, por ejemplo, la del Copérnico y la del Rales, que tienen una tasa de evento extremadamente alta, que estar aquí, donde la tasa de evento es más baja. Entonces, las dos drogas con mayor impacto en reducir el riesgo absoluto son la espironolactona y el carvedilol en contexto de tratar pacientes con formas más graves de insuficiencia cardíaca. Y fíjense que el consenso sale de contexto, está mucho más alejado, era una población claramente de mucho mayor riesgo. Y las poblaciones que en general se incluyen en la mayoría de los estudios están aquí y son las que tienen menos efectos, por ejemplo, en reducir la mortalidad por todas las causas, pero sí tienen efecto en reducir el punto final combinado de muerte cardiovascular y hospitalización. Pero fíjense esto, el estudio Rales, por ejemplo, reduce 16 eventos de estos eventos combinados por cada 100 pacientes años, en comparación con el Paradigm, que solamente reduce 3, o el DAPA, que tiene una reducción de 4. Esto es importante cuando tenemos en cuenta qué le vamos a dar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Y otro hecho importante es que cuando vamos a tratar, tenemos que dar la mayor dosis posible. Fíjense que el paciente que recibe 50% de la dosis objetivo, entre 50 y 100% de un IECA o un bloqueante receptor de angiotensina o ARNI, ya tiene un incremento en el riesgo de evolución adversa. Y si comparamos con los beta bloqueantes, hay un 30% de mayor riesgo. Esto no ocurre con los antagonistas receptores mineralocorticoides porque tienen solamente una titulación, entonces el efecto es mínimo. Pero es importante que le demos, no solamente que le demos la droga, sino que se la demos a la máxima dosis tolerada. Las recomendaciones que en Argentina en el año 2020 ya habíamos planteado que en pacientes con I6 fracción de eyección reducida, menos de 40, estaba claro que había que usar las 4 drogas, y cuando hay que usar 3 drogas siempre están los antagonistas receptores mineralocorticoides, los beta bloqueantes y los ARNI. En este momento todavía no se conocía el efecto de la empagliflozina ni C con fracción de eyección preservada. Las guías actuales recomiendan el tratamiento combinado de inicio con 4 drogas, tanto la guía europea como la guía norteamericana, como primer paso en el tratamiento. Esto no implica que uno ponga toda la dosis full de entrada, sino tratar de que entren las 4 drogas lo más rápido posible y lograr la máxima titulación también lo más rápido posible. Entonces, en IC con fracción de eyección levemente reducida, el tratamiento es el mismo, aunque la evidencia es menor, pero fíjense
que en IC con fracción de eyección preservada no figuran ni los IECA ni los beta bloqueantes como opciones del tratamiento, y eso lo podemos discutir en los 7 minutos que nos van a quedar posteriormente. El Vericiguat está con una recomendación 2B en las dos guías, por lo tanto es una opción alternativa, y lo importante es que en la secuenciación las evidencias favorecen a utilizar el inhibidor SGLT2 antes de un antagonista del receptor mineralocorticoides, esta estrategia, y fíjense que el último que entra es el beta bloqueante, y la otra opción es combinar el inhibidor SGLT2 con un antagonista del receptor mineralocorticoides. Sin embargo, como decíamos hoy, la estrategia que vamos a elegir depende del perfil clínico del paciente y no hay que forzar al paciente a que entre en un algoritmo previsto. Pero lo que sí sabemos es que, como se hacía antes, ya no hay que hacer más. Ir despacio, ir con cada droga no es la estrategia actual. Y les decía, esto es el riesgo absoluto de las drogas, como depende del riesgo de la población. Pero fíjense que aún los tratados con el esquema más completo, es decir, los que reciben o el Vericiguat o el Omecantib o la empagliflozina, por ejemplo, siguen teniendo un riesgo residual elevado. Entonces hay que seguir interviniendo y hay que seguir buscando nuevos horizontes. Por lo tanto, como mensajes finales, el paradigma del tratamiento de la IC con fracción de eyección reducida hoy cambió a un esquema de 4 drogas de inicio precoz y simultáneo. Los focos de atención en este riesgo residual y en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y saber que las terapias emergentes se dirigen a mecanismos alternativos, hoy ya poseen evidencias y demandarán claramente su lugar en el esquema de tratamiento, pero que las implicancias de todo este nuevo escenario es que traslademos fehacientemente la evidencia a la práctica de todos los días. Bueno, muchas gracias y tenemos tiempo para algunas preguntitas si quieren. Estás mutada. No sé quién está hablando, pero está muteada, me parece, Vero. Ahí estoy. Sí. El doctor Gerardo Moreno pregunta si la empaglifosina versus la DAPA, en qué pacientes indicar una u otra y los efectos colaterales esperables. En realidad no hay diferencia. Ya uno usa por inclinación personal porque no hay superioridad. Yo creo que es un efecto de clase. La DAPA ha demostrado en el estudio reducir la muerte cardiovascular y no lo demostró la EMPA, pero también si uno mira los estudios anteriores en prevención de la IC, la EMPA demostró reducción de la mortalidad y no la DAPA. Entonces, yo creo que eso no es un dato fundamental, me parece que el efecto es de clase. Y los efectos colaterales realmente son muy bajos, hay mayor riesgo de tener infecciones genitales o micosis, entonces es recomendable que el paciente mantenga una buena higiene, hay que instruirlo de que mantenga una buena higiene y no que deje de tomar por tener este problema. Y el otro problema es monitorear la función renal, porque estos pacientes pueden presentar una caída inicial de 3 o 4 mililitros de la tasa de filtrado glomerular, pero aún esos que demuestran esa reducción son los que más beneficio logran. Pero hay que tener precaución de que no caiga mucho y por allí uno tenga que ajustar fundamentalmente el tratamiento con diuréticos. Y dos grupos de atención: los pacientes tratados con diuréticos para evitar la hipovolemia y los pacientes tratados con insulina o sulfonilurea para evitar la hiperglucemia. En esos pacientes por ahí hay que reducir la dosis de insulina cuando se agrega empagliflozina. ¿Y con el potasio? Y con el potasio no hay ningún inconveniente, al contrario, la empagliflozina no produce hipercalemia, pero tampoco produce hipocalemia. Entonces, uno puede usarlo en pacientes que tienen el potasio en el límite y estás preocupada porque le querés mantener el antagonista receptor mineralocorticoide, ponerle una glifosina, que eso es beneficioso. Hay una mano levantada ahí quiere preguntar, parece. Tomás, pero está muteado. Sí. Hola, sí, ¿quién quiere preguntar? Hola, ¿me escucha?
Sí, ¿Sí? sí. Sí, y no sé si escuchó lo que le dije anteriormente. No, 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 estábamos no, ya. no se escucha. Ah, bien. Le quería preguntar respecto de pacientes con IC con la fracción de eyección preservada o levemente disminuida. Había cuenta que las alteraciones estructurales de esos pacientes, como el aumento del volumen de la aurícula izquierda y la referencia del tamaño del ventrículo izquierdo en general, no nos ayudan porque son pacientes con ventrículo chico y con hipertrofia concéntrica. ¿Cuál es la referencia para iniciar un tratamiento en ese tipo de pacientes? ¿La referencia desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de biomarcadores o desde el punto de vista ecocardiográfico? Es muy interesante porque el mayor problema en IC con fracción de eyección preservada muchas veces es diagnosticarla. Y a veces uno ve un paciente en una condición de reposo y está perfecto, pero te cuenta que tiene disnea al hacer esfuerzo. Entonces, yo creo que siempre para los diagnósticos es bueno la combinación de parámetros clínicos con parámetros ecocardiográficos y si dispones de biomarcadores, con biomarcadores. Hay dos scores clásicos, uno que usa muchas cosas clínicas y fundamentalmente los datos ecocardiográficos que más sirven son la demostración de aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, o sea, relación, yo no soy ecocardiografista, pero relación EA, una relación E' mayor de 15, son los parámetros que más fidedignos de aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Es lo mismo que usar un biomarcador, el NT-proBNP te marca el incremento de las presiones de llenado. Y datos indirectos son esos que dijiste, es decir, la aurícula izquierda dilatada y la hipertrofia en un paciente con disnea ya son elementos que hacen sospechar el diagnóstico de IC con fracción de eyección preservada y muchas veces en esos pacientes a veces agregar una mínima dosis de diurético los mejora. Eso confirma el diagnóstico y por allí hay que pensar en que la empagliflozina hoy es la única droga. Bueno, la dapagliflozina ya reportó resultados benéficos dentro de una semana. Si quieren, damos la charla nueva y hablamos de dapagliflozina en el deliver que se va a presentar dentro de unos días. Sí, Muchas gracias, tal doctor. cual. No, por favor. O sea, no Después te tenemos dice que acá- perder el tiempo, sería. Sí, no hay que perder el tiempo. Creo que ese es el mensaje. Hay que animarse, porque a veces uno dice, le voy a poner esto. Fíjate vos que, espera que acá hay otra pregunta. En la situación económica del país, ¿qué grado de adherencia hay al tratamiento del paciente? Mirá, yo creo que ahí juega un rol el médico, la comunidad médica y las sociedades científicas en tratar de presionar para que mejoren las coberturas. Entonces, hay una recomendación nacional que dice que hay que usarla. Primer punto, ¿no? Después no sé si ya se publicó algo del ministerio que también decía que eran drogas que se deberían usar en insuficiencia cardíaca. Entonces, nos pasa que cada vez están aceptando más las obras sociales con un pedido por vías de excepción. El PAMI, por ejemplo, te lo acepta si vos mandás un pedido no se llama por vía de excepción, sino con medicaciones especiales o algo así. En el PAMI, nuestra obra social provincial también lo está aceptando para el plan beta. Entonces, hay que considerarla como una opción para tratar y hay que presionar a las obras sociales para que lo acepten. Queda un minuto de fama. No, les decía que ustedes vieron que los beta bloqueantes no están, porque uno de los problemas de los pacientes con IC, fracción de eyección preservada, es que tienen incompetencia cronotrópica. Y los IECA no están porque no hay ningún estudio que haya demostrado beneficio con IECA ni IC con fracción de eyección preservada, y sí algo con bloqueante del receptor de angiotensina, al revés de la IC con fracción de eyección reducida. Así que bueno. Animarse, como dice. Animarse. Nuevamente, muchísimas gracias, Eduardo. Un placer escucharte y muchas gracias a todos por participar de la reunión. Nos quedamos sin tiempo, así que nos vemos, si Dios quiere, en 15 días con una nueva charla para actualizar nuestros conocimientos. Gracias, Vero, por la coordinación. Muchas gracias a No, todos. por favor. Suerte, doctor, en el Gracias. viaje. Excelente Chao, charla de chao. vuelta, muy buena.